Doctor Fernando Rojas, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días a usted y a todos sus oyentes. Bueno, doctor Rojas, parece que la situación financiera de Transmilenio es delicada. Pues a ojos vistas está transportando muchos menos pasajeros de los que debiera transportar por obra del coronavirus. Pero eso tiene un impacto en las finanzas de Transmilenio. ¿Por qué no nos explica, no nos cuenta de qué se trata? Doctor Londoño, mire, hay dos cosas aquí importantes a tener en cuenta. El problema es estructural y lo están viviendo todos los sistemas de transporte de las principales ciudades de Colombia y el transporte tradicional de las ciudades donde no hay sistemas como Transmilenio o Metro o lo que sea, ¿cierto? Hay un problema estructural y es que venía de antes, y es que esos sistemas han terminado siendo muy caros para funcionar solo a partir de la tarifa que paga el usuario. Y eso hace que las ciudades tengan que sacar permanentemente recursos para cubrir el déficit financiero que eso va dejando. El segundo caso es el de Transmilenio, que es tal vez el más visible, que obviamente venía con unos problemas financieros que se gestaron en la mala decisión, la mala planeación, la mala asignación y adjudicación del SITP durante el gobierno de Samuel Moreno y Clara López, y por la mala implementación del SITP durante Gustavo Petro y las dificultades que no se corrigieron durante el gobierno de Peñalosa. En esa tensión que generó ese sistema, los buses azules le generaron un peso excesivo a las finanzas del sistema Transmilenio y lo puso en aprietos, llevando a tener déficit alrededor de entre 750.000 millones de pesos y 1 billón de pesos al año, que si le agregamos la situación del coronavirus, pues obviamente la situación financiera se hizo mucho más complicada. Bueno, ¿y esa situación tan complicada en qué punto está? ¿Transmilenio entra en quiebra? Pues técnicamente hablando, ¿Transmilenio puede soportar esta situación? ¿De dónde va a sacar recursos Transmilenio? ¿Quién se los suministra? ¿La alcaldía directamente? ¿Cómo es esa situación, doctor Rojas? Bien, doctor Londoño. En primer lugar, obviamente es una apuesta gigantesca, no solo de ciudad, porque si se para Transmilenio y se quiebra el sistema, pues Bogotá queda absolutamente coja porque no tendría cómo mover a la gente, y menos en esta mal llamada reactivación económica, ¿cierto? La gente igual está saliendo, está rebuscándose, está buscando trabajo, está buscando recursos para poder llevar a sus casas, y pues Transmilenio sigue siendo la columna vertebral del transporte en Bogotá. Entonces, obviamente, en primer lugar, es el distrito el que saca recursos para cubrir ese funcionamiento, pero ha habido un llamado de la alcaldesa Claudia López y de los alcaldes, por ejemplo, de Medellín, de Cartagena, de Bucaramanga, de Cali, pidiéndole al gobierno nacional que por favor intervenga y ayude a resolver este problema, porque no hay recursos suficientes y esto puede generar una bomba social en muy poco tiempo. Entonces, la información, por ejemplo, que hoy hay disponible es que antes, más o menos, para tener una idea, un usuario de Transmilenio pagaba 2.400, 2.500 pesos y más o menos daba para cubrir el funcionamiento del sistema. Y en el SITP el pasajero pagaba su tiquete y el distrito tenía que poner adicionales entre 1.000 y 1.500 pesos para poder cubrir el funcionamiento del servicio. Hoy los cálculos que están es que el valor de lo que hay que pagar o lo que vale más bien que un ciudadano utilice el transporte público ha subido a 15.000, 16.000, 17.000 pesos, porque obviamente estamos funcionando con una ocupación máxima del 35%. Entonces, si entra menos gente
pero el sistema sigue funcionando al 100%, pues los gastos siguen aumentando. Y si a eso le sumamos que veníamos con un déficit financiero, pues obviamente eso agrava la situación. Y le reitero, doctor Londoño, el problema es nacional. Y el gobierno nacional lo único que está diciendo es que va a habilitar unos créditos y va a permitir que algunas ciudades utilicen algunos fondos que se tenían previstos para infraestructura para la financiación del funcionamiento del sistema. Pero eso no es suficiente, porque el problema es de fondo, y es que el transporte en Colombia no puede seguir funcionando única y exclusivamente a partir de la tarifa que paga el usuario. Bueno, entonces mantenga quietas las tarifas. ¿Hasta dónde va a subir la participación del gobierno en ese desastre? Porque es un desastre. Doctor Rojas, ¿está sabido, usted tiene la cifra de cuál es el punto de equilibrio de Transmilenio? Toda empresa tiene un punto de equilibrio. Por debajo de ella tiene pérdidas, por encima de ellas empiezan las ganancias. ¿Cuál es el punto de equilibrio de Transmilenio? ¿Cuál es la ocupación de Transmilenio que permite que el sistema funcione? Doctor Londoño, en este momento, antes de la pandemia, nosotros necesitábamos la ocupación del 100% de Transmilenio y, sin embargo, teníamos que poner alrededor de 750 mil millones de pesos al año para lograr el funcionamiento, digamos, que se cubrieran los gastos, ¿sí? De nuevo, hay que tener claro que es Transmilenio y el SITP, ¿cierto? Son un paquete en este momento. Entonces, en la medida en que el gobierno nacional tomó la decisión de poner un tope máximo de ocupación del 35%, lo que hicieron fue bajar el número de pasajeros, bajaron los ingresos, con lo cual el hueco aumentó, ¿cierto? Hay un editorial muy interesante hoy en el diario El Tiempo, en el que están haciéndole un llamado al gobierno nacional, porque desde diferentes lugares se ha estado tocando la puerta del gobierno, ¿cierto? Como diciéndole, mire, póngale cuidado a esto es fundamental, el transporte público es el corazón de todo lo que se quiere hacer. Y las cifras que presentan son dramáticas. Si usted me permite, voy a retomarlas acá porque ahí presentan un poco el panorama del gobierno de todo el país. Pues claro, eso es lo que más nos interesa, saber de qué tamaño es el hueco, doctor Rojas. Perfecto, entonces mire lo que dice, y abro comillas acá. Transmilenio en Bogotá calcula ese déficit en 885 mil millones de pesos para este año. Transmetro de Barranquilla requiere 750 mil millones. Metrolínea de Bucaramanga adeuda solo en salarios cerca de 40 mil millones de pesos y Metrocali requiere cerca de 200 mil millones de pesos para salir del hueco. A eso, cierro comillas, a eso hay que agregarle que hace unas 2 o 3 semanas la bancada de congresistas de Antioquia le mandaron una carta al presidente diciéndole que por favor le diera un margen al pago de la deuda del metro para poder reinvertir eso en el funcionamiento porque el hueco financiero del metro también está creciendo. Entonces, ahí es donde está la preocupación y el gobierno nacional simplemente dice, no, yo les voy a ayudar con unos créditos. Sí, pero es que esos créditos hay que pagarlos, ¿cierto? Y las ciudades están golpeadas. El gobierno nacional está saliendo, vota al titular y le vota el chicharrón a los alcaldes y alcaldesas para que ellos miren cómo se las ingenian para llevar eso a cabo. Pero el problema es gigantesco. O sea, el hacinamiento que hay hoy en el transporte provisional, en el SITP, la aparición de la informalidad, los colectivos, los carritos colectivos, que sin ningún cuidado de salubridad está prestando el servicio, porque obviamente la gente necesita moverse y no hay en este momento cobertura suficiente ni recursos suficientes para garantizar el transporte en las ciudades. Doctor Rojas, con las cifras que usted nos dio así por encimita, estamos cerca de un déficit de 2 billones de pesos en este año, que los municipios y los distritos no tienen con qué enfrentar, pues no tienen con qué. Entonces acuden al gobierno 2 billones de pesos adicionales a la situación fiscal del país. ¿De dónde va a salir esto? Y eso que no tenemos cuantificado lo del metro de Medellín, pues que también es otra cifra. Total,
el transporte público en Colombia no se puede financiar con las tarifas, lo tienen que cofinanciar los gobiernos. ¿En qué medida? ¿Hasta dónde? ¿Con qué plata? ¿Existen estudios sobre eso, doctor Rojas? Doctor Londoño, en este momento no hay un estudio sólido que permita saber cuánta plata es la que se necesitaría del gobierno nacional para lograr que estos sistemas puedan funcionar de aquí para adelante. Y eso tiene dos agravantes. El primer agravante es que estos valores de los que estamos hablando hoy y esta situación es con la información que tenemos hoy del coronavirus. Pero no tenemos ni idea cuál es el efecto real que va a tener, por ejemplo, si el pico del que nos han estado hablando, que lo han ido corriendo, pero que en algún momento nos va a llegar, nos llega en julio o en agosto y no tenemos ni idea de eso qué efectos va a tener. Si el pico lleva a que tengamos que parar la ciudad, pues obviamente hay unos contratos que las ciudades van a tener que responder y pues eso va a generar unos gastos adicionales que hoy no están claramente cuantificados. Y lo segundo, que es donde yo siento que está el corazón de esto, es que el gobierno nacional está en el momento preciso para poder desarrollar una nueva estrategia de funcionamiento del transporte público. Y se lo explico brevemente. Cuando uno revisa la historia del transporte público en Colombia, básicamente el gobierno ha terminado entregándole el poder, el control, el funcionamiento a los privados y nunca se ha pensado en la calidad del usuario, del servicio que se le presta al usuario. Y eso ha llevado a que se deteriore el servicio, a que el transporte no satisfaga las necesidades de las personas, pero al mismo tiempo que sea ese mal servicio una de las principales motivaciones para que la gente compre carro y moto. Si yo adicional a eso le agrego que el transporte público termina siendo caro, pues estoy generando un problema gigantesco de planeación y de gestión de las ciudades. Entonces el gobierno nacional tiene que pararse y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué tipo de servicio es el que yo necesito? Y cuáles son los ajustes que yo tengo que hacer para lograr que ese sistema de transporte me funcione no para hoy, sino para el futuro. Y está claro que el modo férreo, la multimodalidad, la promoción segura del uso de la bicicleta, la promoción de el caminar como una forma de movilidad con inversión en infraestructura y sobre todo, y eso yo creo que para mí ha sido una de las banderas fundamentales de todas estas discusiones, es promover el uso racional y responsable del carro y de la moto, porque ellos no van a desaparecer, ¿cierto? Lo que necesitamos es que se haga un tránsito hacia tecnologías limpias, tanto en el transporte público como en el transporte particular, para que tengamos una mejor calidad de aire, pero también para que nuestras ciudades sigan siendo más productivas y más competitivas. Donde es necesario que la gasolina sea menos contaminante, es decir, donde es necesario que tengamos más etanol y que tengamos más diésel de origen vegetal. Y ahora, hoy, cuando estamos hablando usted y yo, estamos ante la noticia de que Bioenergy está quebrada porque pues no tiene con qué atender sus deudas enormes para la fabricación de diésel con origen en la caña de azúcar. No tiene con qué. Entonces estamos lanzando al aire más partículas contaminantes y creando un problema adicional. Doctor Rojas, para terminar, díganos quién está estudiando este tema a fondo en el gobierno. ¿Hay una parte del Ministerio de Transporte dedicado a este asunto para hacerle una gran propuesta al gobierno nacional? ¿Existe en planeación nacional, un equipo de técnicos especializados trabajando en la materia? O digámoslo con franqueza, ¿no hay nadie que esté estudiando este tema estructuralmente como usted lo propone? Doctor Londoño, mire, en este momento no hay claridad de si se está estudiando o no. Uno esperaría que desde el Ministerio de Transporte y Planeación Nacional hubiese un liderazgo mucho más fuerte en este tema, que le permitiera por lo menos a la ciudadanía y a los gobiernos locales decir, bueno, hay que hacer un esfuerzo, aguantemos, que de aquí a 3-4 meses ya hay una propuesta clara y vamos a dar un giro y pues se hace el esfuerzo, ¿cierto? Pero en este momento no está. Tan es así que
hay esa decisión de ocupación de máximo del 35%, pues no es claro ese respaldo en experiencias internacionales que ya pasaron por este pico de coronavirus, y que obviamente pues el transporte siguió funcionando. En algunos lugares lo pararon completamente mientras era el pico de ellos y luego volvieron y arrancaron, pero no tuvieron un límite así de ocupación, y pues viene una discusión de si van a aumentar la ocupación. Entonces aquí hay un mensaje súper confuso. Yo tengo 2 niños y durante mucho tiempo nos dijeron que los niños eran un factor de riesgo, ¿cierto? Y que por eso tenían que guardarlos, y los guardaron casi 3 meses sin que pudieran salir a respirar, ¿cierto? Podían salir los perros, pero no los niños. Y resulta que ahora, entonces ya los niños no son tan riesgosos, y entonces ahora sí, vayan para el colegio y miren a ver cómo lo arreglan. No, o sea, necesitamos ser serios en estas discusiones y en estas medidas. Entonces yo siento que no ha habido claridad. Cuando uno oye a la ministra de Transporte, no hay una política real, no hay una posición de fondo que permita ver la luz al final de este túnel, y mientras tanto pues los gobiernos locales sí pueden verse abocados a un quiebre de sus finanzas, porque en últimas van a tener que garantizar que el transporte funcione y van a tener que garantizar unos contratos que están en este momento en marcha, que si no se cubren, pues obviamente van a tener multimillonarias demandas que muy seguramente se van a perder y también tendrían que pagar, con lo cual tendríamos un mayor perjuicio para las finanzas públicas. Doctor Rojas, en esta conversación usted lo que ha hecho es presentar un problema de orden nacional de mayúsculas proporciones, un problema gigantesco que tiene que ser atendido, y tiene que ser atendido con seriedad, con cuidado, con orden, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista financiero, desde todos los puntos de vista, y no hay un equipo de trabajo que esté reunido para ese efecto, porque estamos atendiendo la emergencia. En la emergencia y en las carreras de la emergencia no hay tiempo para tratar lo sustantivo, es decir, lo urgente nos está impidiendo ver lo importante. Usted le está proponiendo al país lo importante. Este tema del transporte tiene que ser revisado no solamente en el Transmilenio en Bogotá, sino en todo el transporte de las ciudades importantes del país, en todas ellas. Doctor Fernando Rojas, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad, y saludes a sus niñitos y cuídelos. Mire que en otras partes del mundo volvieron a cerrar los colegios. De manera que cuidemos nuestros niños. Digan lo que digan las autoridades aquí, a los niños hay que cuidarlos. Doctor Rojas, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Londoño, muchas gracias a usted, un abrazo a todos sus oyentes, y claro, hay que cuidarlos. Obviamente es un proceso que ha sido difícil, que ha sido bastante largo, pero yo creo que también ha sido una oportunidad para repensar la importancia del hogar, repensar la importancia de la familia, y yo creo que también para explorar muchas cosas de la casa que uno normalmente o no hacía o que alguien más hacía. Entonces yo creo que ha sido una muy buena oportunidad, y confiemos en que esto muy pronto podamos encontrar un camino, y bueno, estaré pendiente en la medida de lo posible para poder colaborar y compartir con ustedes estas reflexiones que hago mientras que estamos aquí encerrados. Inmensamente agradecidos, doctor Rojas.